Test de disolución, parte 3. ¿Cómo se realizan los cálculos para realizar el test de disolución? Lo primero que tenemos que evaluar es la toma de muestra. Tenemos que destacar que la toma de muestra debe realizarse en forma estandarizada en una posición determinada. El volumen de muestra tiene que estar calibrado. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a realizar un perfil de disolución, o sea, voy a tomar muestras a diferentes tiempos, tengo que tomar un volumen exactamente medido. ¿Por qué? Porque el volumen que yo retire me influye en la cantidad de muestra que me estoy llevando y en el volumen que estoy dejando para que se siga disolviendo el producto. La muestra, obviamente, al retirar la muestra, debo filtrarla. Esto trae aparejado un pequeño inconveniente. El filtro que yo utilizo puede absorber a la sustancia que yo vaya a determinar. Por ejemplo, el caso típico es la amiodarona en los filtros de plástico. Por lo cual, cuando vaya a realizar la validación del test de disolución, tengo que incluir los filtros que voy a utilizar. Esto es muy importante. También, si voy a realizar un perfil de disolución, tengo que evaluar si es con o sin reposición de medio. ¿A qué me refiero con esto? Yo tengo el primer tiempo, tomo una determinada cantidad de muestra. Puede ser, por ejemplo, 10 mililitros. Si yo tenía un volumen original de 900, a partir de la primera toma de muestra me va a quedar 890 y así sucesivamente. Entonces yo puedo dejar menor volumen de disolución conforme vaya tomando muestras, o puedo sacar 10 mililitros de muestras y recuperar con 10 mililitros de medio de disolución, de forma tal de que el volumen del medio de disolución siempre sea constante. Son técnicas o procedimientos diferentes. Habitualmente se determina la cantidad de activo disuelto por vaso de disolución a diferentes tiempos o a determinados tiempos. Sin embargo, también se puede trabajar tomando una muestra de cada uno y haciendo un pool de esos vasos de disolución. ¿Cuáles son los dos procedimientos? Con el primero tengo 6 muestras individuales, una por cada vaso. Con el segundo procedimiento, trabajando en pool, tengo una única muestra que está constituida por una fracción de cada uno de los 6 vasos. Luego de que tengo las muestras, tengo que realizar un procedimiento analítico, el cual me permite cuantificar, ya sea por UV, por HPLC, una titulación o por el procedimiento que sea adecuado, me permita determinar la cantidad de principio activo disuelto. La cantidad de principios activos va a depender de la forma farmacéutica. Puede ser más de un principio activo. Puedo tener una forma farmacéutica que disuelva 2 activos o 3 activos, como por ejemplo puede ser un complejo vitamínico, por ejemplo. Y habitualmente se expresan los resultados como porcentaje de disolución en función de la dosis de activo. Por ejemplo, si yo tengo un comprimido de 100 miligramos, volvamos al ejemplo de aspirina, coloco un vaso, en cada vaso una aspirina de 100 miligramos, yo voy a expresar los resultados en función de 100 miligramos de aspirina, que es la dosis que tiene cada unidad posológica. En base a eso, esta es una fórmula general que se puede aplicar para cualquiera de los test de disolución, en donde determine el porcentaje de disolución en función de un estándar. Calculo el factor de respuesta promedio, tal cual como se hace para para un ensayo de cuantificación, y luego determino la cantidad de activo disuelto. De esta manera, yo voy a obtener una tabla en donde voy a determinar el porcentaje de disolución
en cada uno de los vasos y voy a tener un promedio. Si quisiera graficar, podría obtener un gráfico de este estilo. Ahora, ¿cuáles son los límites de aceptación para cualquier ensayo de disolución? Bueno, son los mismos que vimos en la etapa buffer para la gastroresistencia. Tengo una primera etapa en donde tengo 6 unidades ensayadas y el porcentaje de disolución de cada una de esas unidades tiene que ser mayor a Q más 5. Si no se cumpliera esta condición, tengo que ensayar 6 unidades adicionales, o sea, realizo otro test de disolución. En esto tengo que determinar que el promedio de las 12 unidades, o sea, las 6 del primer test y las 6 del segundo, el promedio de las 12 unidades tiene que ser mayor o igual a Q y ninguna unidad tiene que ser menor a Q menos 5. O sea, el porcentaje de disolución de ninguna de las 12 unidades tiene que ser menor a Q menos 15. Luego, si no se cumple alguna de estas dos condiciones, puedo pasar al estadio 3, en donde agrego 12 unidades adicionales, con lo cual tengo 24 unidades cuyo promedio tiene que ser mayor o igual a Q. Ninguna unidad tiene que ser menor a Q menos 25 y no más de 2 unidades menor a Q menos 15. Si se cumplen estas condiciones, el test de disolución se aprueba. Si no se cumple, el test de disolución no se aprueba. Es claro que yo realizo un test de disolución con 6 unidades. Si no cumple, paso a hacer la segunda unidad, el segundo estadio. Si no se cumple, paso al tercero. Si cumplo la condición del primer estadio, o sea, todas las unidades son mayores a Q más 5, apruebo el test de disolución. Si no se cumple, paso a la segunda etapa. Si se cumple el test de disolución en la segunda etapa, no hago la tercera, me quedo en la segunda. Estos son diferentes estadios para realizar la determinación del test de disolución. Ahora, si en lugar de trabajar con muestras individuales, trabajo con pool, o sea, realizo el test de disolución y en lugar de tener 6 muestras individuales, hago una mezcla proporcional de de los 6 vasos y tomo una única muestra, o sea, formo un pool. El pool de esas 6 unidades tiene que disolverse Q más 10%. Si no se cumple, realizo otro test de disolución. Entonces voy a tener 12 unidades ensayadas. Vuelvo a hacer un pool de estas 6 unidades y con esas 6, el promedio del primer pool y del segundo pool cumple el test de disolución si ese promedio es mayor a Q más 5. Si no se cumple, utilizo 12 unidades adicionales. Realizo el mismo procedimiento. Tomo un pool de las 6 primeras unidades y realizo una determinación. Luego determino el porcentaje disuelto para el segundo pool, promedio los 4 pools, o sea, las 24 unidades, y el promedio tiene que ser mayor o igual a Q. Si no se cumple, rechazo. Si se cumple, se aprueba. La diferencia entre trabajar con muestras individuales o trabajar con pool es la cantidad de determinaciones analíticas que se realizan. Nótese que trabajar con pool es más exigente en cuanto a la aprobación, porque la cantidad de determinaciones son menores, por lo cual el grado de incertidumbre podría ser levemente mayor. Ahora bien, cuando realizo un perfil de disolución, o sea, determino los porcentajes disueltos a lo largo del tiempo, de diferentes tiempos, tengo que tener claro si voy a reponer el medio o no voy a reponer. Cuando repongo el medio, yo tomo una muestra y coloco medio de disolución limpio en el mismo vaso que retiré la muestra, la misma cantidad, de forma tal de que mantengo el volumen constante. Ahora, si no repongo el medio de disolución,
en la medida que voy tomando muestras, el volumen de disolución total va disminuyendo. ¿Cómo realizo los cálculos? Bueno, cuando tengo reposición, yo dije que el volumen era constante, por lo cual el factor de dilución de la muestra va a ser siempre constante. Entonces, al primer tiempo, yo voy a expresar los resultados con una fórmula similar a esta. Cuando pasa el primer tiempo de muestreo y tomo la segunda muestra, el volumen de disolución sigue siendo constante, por lo cual el factor de dilución de la muestra es constante. Sin embargo, tengo que tener en cuenta que en el primer punto, en el primer tiempo de disolución, yo he retirado una determinada cantidad de sustancia que está representada por este término, en el cual es lo mismo que veníamos haciendo, simplemente que lo expreso en función del volumen de muestra. Pasa lo mismo en el tercer tiempo de muestreo. Yo tengo lo que se me disolvió más lo que fui retirando en cada una de las etapas anteriores. Si no se realiza reposición de medios, conforme se vaya realizando el test de disolución, el volumen del medio de disolución va a ir disminuyendo. Con este ejemplo, el factor de dilución en el primer tiempo es 1 en 900. En el segundo tiempo es 1 en 890. En el tercer tiempo es 1 en 880 y así sucesivamente. Entonces, en el tiempo 1 tengo esto. En el tiempo 2 tengo el término que representa lo que retiré de muestras con el volumen de disolución que tenía a tiempo cero, más lo que se disolvió en el segundo tiempo, con el volumen de disolución que se utilizó en el segundo tiempo. Y así sucesivamente. Estos términos solamente son correcciones para tener en cuenta la cantidad de activo que voy retirando conforme voy tomando muestras. Si realizamos un perfil de disolución como estábamos analizando, ya sea con o sin reposición, yo voy a tener por cada uno de los vasos diferentes porcentajes de disolución a diferentes tiempos de disolución. Con lo cual, yo voy a obtener perfiles de disolución como estos, en donde voy a observar diferentes contenidos de disolución en función del tiempo. Como estaba graficado en el gráfico anterior, yo puedo dibujar los 6 vasos de disolución o puedo dibujar el promedio. En el gráfico anterior teníamos los 6 vasos de disolución graficados en un mismo dibujo. En este tengo graficado pura y exclusivamente el promedio de disolución a cada tiempo. Esto es lo que se conoce como perfil de disolución.